Hola, muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a un nuevo encuentro, en este caso asincrónico, de nuestra materia. Hoy vamos a estudiar, les adelanto, los efectos de las obligaciones, ¿sí? En las clases anteriores analizamos el concepto de obligación y sus elementos esenciales, es decir, que el estudio que hicimos por lo menos hasta ahora, lo hicimos desde una perspectiva, si se quiere, mayormente estática. En la clase de hoy vamos a ingresar en su faz dinámica, como la llaman Pizarro y Vallespinos, y que comprenden, bueno, aquellas instituciones a través de las cuales la ley o el ordenamiento jurídico eh, posibilita que el crédito tenga eficacia, ¿sí? El crédito como derecho subjetivo que tiene como titular, obviamente, el acreedor. A eso nos referimos. Entonces, como les dije al comenzar esta charla, hoy vamos a estudiar los efectos de las obligaciones. Y vamos a hacerlo haciendo especialmente foco en el polo activo, pero sin dejar de mencionar algunas cuestiones relevantes que se dan en el polo pasivo también. Esto lo vamos a dejar para el final. Este encuentro lo vamos a estructurar de la siguiente manera. Vamos a ver una primera parte donde analizaremos las nociones más generales respecto de los efectos de las obligaciones, ¿sí? Vamos a ver, bueno, qué son los efectos de las obligaciones. ¿Existe alguna diferencia entre los efectos de las obligaciones y los efectos de los contratos? ¿Entre quiénes se producen estos efectos? ¿A quiénes alcanzan? Para posteriormente ingresar ya en forma más profunda en cada uno de estos efectos. Entonces, les propongo, bueno, comenzar a transitar este camino. ¿Qué son los efectos de las obligaciones? Los efectos de las obligaciones son ni más ni menos que las consecuencias que ellas generan. En otras palabras, son las consecuencias que se derivan de la relación jurídica obligatoria. Como lo vamos a ver enseguida, básicamente, y en términos muy, muy generales, consisten en la necesidad jurídica de que la obligación se cumpla. Recuerden que las obligaciones se constituyen para ser cumplidas, sea voluntariamente por la parte obligada, que recuerden es el deudor, o por los medios que la ley le proporciona al acreedor para justamente forzar su cumplimiento. Pero lo primero que debemos hacer es diferenciar los efectos de la obligación y los efectos del contrato, que, recordarán ustedes, es una de sus fuentes, indudablemente la más importante. Es frecuente que se confundan los efectos de las obligaciones con los efectos de los contratos, ¿sí? Esto lo hizo el Código Civil francés de 1804, ¿sí? El Código de Napoleón confundió, y esto fue destacado con mucha precisión por Pérez Arfi en una de las notas en su Código Civil que, recuerden, fue derogado a partir del 1 de agosto del año 2015, pero desde ya les adelanto que son nociones o conceptos completamente distintos. Los efectos del contrato consisten fundamentalmente en generar un orden normativo que va a regir durante, digamos, la vida de ese contrato para las partes. A través del contrato se crea, se modifica, transfiere o incluso se extingue una determinada relación jurídica patrimonial. ¿Entre quiénes? Entre las partes contratantes, entre las partes que están dentro de ese contrato. Por el contrario, los efectos de las obligaciones son las consecuencias de índole jurídica que se derivan de la relación obligatoria. Estas consecuencias se proyectan con relación al acreedor a través de una serie de dispositivos que la ley, el código, el ordenamiento jurídico le brinda para que pueda obtener la satisfacción del interés que persigue a través de la obligación, manteniendo, por supuesto, para ello la integridad del patrimonio del solvens, ¿sí? Recuerden que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Y con relación al deudor, garantizándole la posibilidad de ejercer regularmente el derecho y el deber que tiene de cumplir con la prestación que se comprometió a realizar, por supuesto en favor del otro, ¿sí? En favor del acreedor. En definitiva, y en palabras de Caso y Trigo Represas, el efecto de las obligaciones consiste en provocar la necesidad de su cumplimiento. Es muy importante que no confundamos estos conceptos. Recuerden que el contrato es una de las tantas fuentes de las obligaciones, no la única, indudablemente la fuente más importante.
como ya lo dijera. Mientras que la obligación es un efecto del contrato. El cumplimiento de los contratos no se hace por sí mismo, sino que se realiza o se hace a través justamente de las obligaciones que esos mismos contratos crean. Del contrato nacen obligaciones. Innumerables obligaciones en muchos casos. Fíjense, por ejemplo, cómo partir un contrato de locación, ¿sí? Que seguramente muchos de ustedes han celebrado o estarán por celebrar en algún momento. Un contrato de locación de inmuebles se generan múltiples obligaciones, entre las cuales podemos destacar, por ser las más comunes y las más importantes, en primer lugar, la obligación que tiene el locatario de pagar el alquiler, supongamos del 1 al 5 de cada mes. Pero también la obligación que tiene el locador de entregar la cosa alquilada y de garantizar al inquilino el uso y el goce pacífico de esa cosa durante todo el contrato, durante todo lo que dure el tiempo de ese contrato. Obviamente hay un montón de obligaciones accesorias que no es el caso mencionar ahora, pero sepan que la obligación es justamente un efecto del contrato, y los efectos de las obligaciones y de los contratos no son lo mismo. ¿Entre quiénes se producen los efectos de las obligaciones? Los efectos de las obligaciones, y en esto sí se asimilan o se asemejan a los efectos de los contratos, son de carácter relativo. ¿Qué quiere decir que sean de carácter relativo? Que solo se producen entre las partes, entre acreedor y deudor, pero también pueden producir efectos entre sucesores, como lo vamos a ver enseguida. ¿Y esto por qué? Bueno, obviamente porque es una consecuencia natural, lógica, razonable, del vínculo jurídico obligacional, que como ya vimos, solamente va a unir o enlazar a quienes están dentro de él. Recuerden que una de las diferencias entre los derechos reales y las obligaciones, esto lo vimos en la primera unidad, es que los derechos reales son absolutos, mientras tanto las obligaciones tienen efecto relativo. Esto quiere decir que el acreedor solo lo es respecto o con relación a su deudor, y no con relación a otras personas. Y al mismo tiempo, el deudor solamente es deudor respecto de su acreedor, y no con otros, ¿sí? Entonces el acreedor no podría nunca exigir el cumplimiento de la obligación a un tercero que es ajeno a esa relación jurídica. En principio, los terceros no pueden verse afectados por una relación jurídica respecto de la cual obviamente no forman parte. Y es en virtud de este principio general que la obligación no produce efectos directos respecto de los terceros. Calvo Costa, por ejemplo, si estudian por la obra de Calvo Costa, van a ver que él señala excepcionalmente, digamos, que puede excepcionalmente serle opuesta una obligación a un tercero, por ejemplo, cuando el deudor asume la obligación de entregar una misma cosa frente a dos o más acreedores diferentes, ¿sí? En ese caso, el acreedor que no recibe la cosa tiene que estar, o va a estar, mejor dicho, obligado a respetar el mejor derecho del otro acreedor que sí la recibió de buena fe y a título oneroso, y pudiendo solamente este acreedor digamos que se vio frustrado de su interés porque no obtuvo justamente la prestación que el deudor se había obligado a realizar, podrá eventualmente reclamar el contravalor dinerario de la prestación al deudor incumplidor, con más los mayores daños que hubiere padecido. Esto lo vamos a ver también en un momento. Pero lo que tienen que tener bien en claro es que en principio las obligaciones solo producen efecto entre las partes y eventualmente sus sucesores, pero no con relación a terceros, excepto en aquellos casos previstos por la ley. Repasemos ahora muy brevemente cuáles son los sucesores que pueden verse alcanzados por los efectos de la obligación. Pero antes, bueno, tenemos que hacernos una pregunta, ¿sí? ¿Quiénes son los sucesores? ¿Qué son los sucesores? ¿O a qué llamamos sucesores? Muy bien, les adelanto que digamos, se conoce como sucesor, o con el término sucesor, a aquel a quien se transmiten los derechos de otra persona, ¿sí? De modo que obviamente va a poder ejercerlo de ahí en más en su propio nombre. Los sucesores son continuadores de la posición jurídica de las partes de una obligación. La sucesión puede ser, digamos, de dos variantes, puede ser mortis causa, o por causa de muerte, o por actos entre vivos, según se requiera o no la muerte de quien transmite ese derecho o esa obligación para que surtan o para que operen sus efectos. La sucesión también puede ser a título universal o a título singular. Sucesor universal es el que recibe todo o una parte indivisa del patrimonio de otro.
Tengan en cuenta que los sucesores universales continúan la persona del causante, y digamos, como consecuencia de eso, son acreedores y deudores de cuanto su antecesor era acreedor y deudor, ¿sí? La asociación a título universal solo es posible mortis causa, por causa de muerte, y tengan en cuenta que no hay una asociación a título universal por actos entrevidos. Yo no podría, por ejemplo, transmitir a través de un contrato la totalidad de mi patrimonio, si eso no está permitido. Les pongo un ejemplo de sucesor universal. Supónganse que una persona que tiene 2 hijos y no está casado, bueno, fallece. Bueno, esos 2 hijos desde el mismo momento, desde el mismo acto del fallecimiento de su padre, van a recibir como consecuencia justamente de ser sucesores universales, son sucesores forzosos en este caso, todos los derechos y obligaciones de cuanto su padre era acreedor o deudor, ¿sí? Obviamente, para poder disponer de aquellos bienes que son registrables, van a tener que iniciar una sucesión, ¿sí? Van a tener que iniciar un juicio sucesorio, y una vez que son declarados herederos, esa declaratoria de herederos va a ser inscrita en el registro de la propiedad correspondiente. En caso de ser un inmueble, lo que se transmita va a ser inscrita en el registro de la propiedad inmueble. En caso de ser un automotor, va a ser inscrito en el registro de la propiedad automotor. Y a partir de ese momento, obviamente, va a ser, va a ser oponible a los terceros. Esto respecto a los sucesores universales. El sucesor, a título singular, es quien recibe un derecho en particular, ¿sí? Un derecho específico. Este tipo de sucesión, a diferencia de la anterior, puede operar por actos entrevidos, ¿sí? Por la celebración, por ejemplo, de un contrato de cesión de créditos o de cesión de deudas, ¿sí? Pero también lo puede ser, digamos, mortis causa, cuando, por ejemplo, el causante, a través de un testamento, lega un bien a favor de una persona. Yo podría, siempre y cuando no afecte la porción legítima establecida por la ley, por ser obviamente una cuestión indisponible, yo podría realizar un testamento por medio del cual lego a favor de mi vecino o de cualquier otra persona un bien determinado, ¿sí? Eso se podría hacer tranquilamente. Una cosa que me parece importante resaltar es que, como lo dije antes, desde la muerte del causante, sea este acreedor o deudor, los efectos de la obligación alcanzan con una intensidad similar a los sucesores universales. A los sucesores universales, a quienes se le transmite las posiciones activas o pasivas según corresponda, ¿sí? Según sea acreedor o deudor en el marco de una relación obligacional. En principio, los sucesores universales responden por las deudas del causante con los bienes que reciben de la herencia, ¿sí? O con su valor en caso de que los hayan vendido. Por ejemplo, si yo heredo de mi padre deudas, ¿sí? Y junto con las deudas también heredo créditos, por ejemplo, si me transmiten un inmueble, yo solamente voy a poder hacer frente de esas deudas con los bienes que he recibido de mi padre, en ese caso con ese inmueble. Se presume que la herencia es recibida con beneficio de inventario, es decir, que los acreedores de mi padre no podrían ejecutar bienes que yo no he recibido de la herencia. Sin embargo, la excepción a esta regla, de que los sucesores universales son continuadores de la persona del causante, y por lo tanto son acreedores o deudores de todo lo que ellos eran acreedor o deudor, la excepción a este principio general, a esta regla, está dada por aquellos derechos o obligaciones que son inherentes a la persona, porque justamente estos derechos, por ser inherentes a la persona, son intransmisibles. Y dentro de esta categoría de derechos y obligaciones inherentes a la persona, se destacan, en primer lugar, los derechos personalísimos, ¿sí? Tanto el nombre, el honor, la dignidad, etc. Por supuesto que estos derechos personalísimos no son transmisibles ni siquiera a los sucesores universales. Tampoco son transmisibles a los sucesores universales aquellos cuya transmisión fue prohibida por la ley, o está prohibida por la ley. Y por supuesto las obligaciones y derechos que en forma expresa se pactó que tienen que ser cumplidas personalmente por el deudor en razón, por ejemplo, de sus cualidades o sus aptitudes personales. Pensemos, por ejemplo, en la obligación asumida por un pintor muy importante y sumamente reconocido de realizar un cuadro o un retrato.
Es evidente que la propia naturaleza de esa obligación, la obligación de hacer, impide que se transmita a sus sucesores. No es lo mismo, por supuesto, que el cuadro me lo pinte Van Gogh, que me lo pinte su hijo, en caso de que falleciera. Este tipo de obligaciones se conocen como obligaciones intuito personales, es decir, aquellas en las que la persona del deudor es tenida especialmente en cuenta para el cumplimiento de la prestación. Por supuesto que este tipo de obligaciones tampoco son alcanzadas a los sucesores universales, no son transmisibles. Esta conclusión, ¿sí?, que les acabo de comentar, hoy encuentra sustento normativo en el artículo 1024 del Código Civil y Comercial, que en materia contractual, ¿sí?, establece lo siguiente. Vamos a leerlo. Fíjense lo que dice el artículo 1024 del Código Civil y Comercial. Dice así, el título es Sucesores Universales. Los efectos del contrato se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales, a no ser que las obligaciones que de él nacen sean inherentes a la persona, o que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación, o esté prohibida por una cláusula del contrato o de la ley. ¿Ven cómo esto, si bien es un principio general que está regulado dentro de los contratos, también es, en este caso, extensible a los efectos de las obligaciones? Muy bien, veamos ahora qué sucede con los sucesores singulares. Como principio general, respecto de ellos, la obligación no produce ningún tipo de efecto. Es decir, que el principio general es que los efectos de las obligaciones no alcanzan a los sucesores singulares. Pero por supuesto, como todo principio, tiene sus excepciones. Veamos cuáles son ellas. Acá encontramos dos excepciones puntuales. La primera de ellas es cuando se trata de obligaciones propter rem, que como ya vimos, son aquellas que viajan o deambulan en virtud de una relación posesoria o de señorío con la cosa. Por ejemplo, la deuda por expensas, ¿sí? Si yo tengo un departamento que debe expensas y lo transmito, digamos, lo vendo, el adquirente de mi departamento va a tener que hacerse frente a esa deuda por expensas, ¿sí? En este caso, como son obligaciones propter rem, esa deuda se va a transmitir al deudor, ¿sí? El deudor es quien ostenta la posesión de la cosa. Y la segunda de las excepciones es cuando el ingreso del sucesor a título singular en la relación jurídica se produce en virtud de un contrato de transferencia, ¿sí?, un acto jurídico. Por ejemplo, cuando a través de un contrato de cesión de créditos yo transfiero mi calidad de acreedor. También puedo hacer lo propio si transfiero mi calidad de deudor a través de un contrato de cesión de deudas. Esto lo vamos a ver con mayor detalle cuando estudiemos la transmisión de las obligaciones. Nos resta profundizar un poco más qué sucede con los terceros, ¿sí? ¿A quién se considera terceros? Algo ya vimos, algo ya les adelanté, y dijimos que, bueno, son terceros las personas que están fuera del polo activo o pasivo, y por lo tanto se encuentran al margen del vínculo jurídico. Es decir, que a los efectos de nuestra materia se considera terceros aquellos que no son parte en la relación jurídica obligatoria, ¿sí? No son ni deudor ni son acreedor. Como regla general, la obligación no produce efectos directos con relación a ellos. Esto ya algo dijimos. Por lo tanto, el acreedor no está legitimado para exigir de un tercero el cumplimiento de la obligación, y a la inversa, el deudor tampoco puede ejecutar lo debido en favor de un tercero. Sin embargo, hay algunos supuestos puntuales en que el tercero podría ejecutar la prestación debida y forzar al acreedor a recibirlo, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, del tercero interesado, que está previsto en el artículo 881 del Código Civil y Comercial. Les recomiendo que lo lean para comprender a qué nos estamos refiriendo. Pero tengan en cuenta que, en definitiva, este tercero interesado es a quien no le va a ser indiferente, no le da igual que el deudor cumpla o no cumpla, porque si el deudor no cumple, evidentemente se va a ver perjudicado, ¿sí? El incumplimiento del deudor le va a ocasionar un perjuicio, un menoscabo en su persona.
Pizarro y Vallespinos ponen como ejemplo el del tercero poseedor de un inmueble que es hipotecado y que puede sufrir las consecuencias de la ejecución hipotecaria si el deudor no cumple. Bueno, este poseedor hipotecario válidamente podría ser considerado como un tercero interesado que puede, frente al incumplimiento o a la conducta pasiva del deudor, desinteresar al acreedor. Por supuesto que si desinteresa al acreedor, él se va a subrogar en sus derechos y podrá después repetir contra el deudor originario. Otro supuesto muy interesante se da en la llamada estipulación a favor de terceros, que está regulada hoy en el artículo 1027 del Código Civil y Comercial. Fíjense lo que dice el artículo 1027 del Código. Dice, si el contrato contiene una estipulación a favor de un tercero beneficiario, determinado o determinable, el promitente le confiere los derechos o facultades resultantes de lo que ha convenido con el estipulante. El estipulante puede revocar la estipulación mientras no reciba la aceptación del tercero beneficiario, pero no puede hacerlo sin la conformidad del promitente si éste tiene interés en que sea mantenido. El tercero aceptante obtiene directamente los derechos y las facultades resultantes de la estipulación a su favor. Las facultades del tercero beneficiario de aceptar la estipulación y de prevalerse de ella luego de haberla aceptado no se transmiten a sus herederos, excepto que haya cláusulas expresas que lo autoricen. La estipulación es de interpretación restrictiva. Fíjense que en este caso, digamos, en particular, el código regula la figura de la estipulación en favor de terceros o de contrato a favor de terceros, como lo denomina o como lo denominaba Alterini, que ha sido definido entonces como aquel en virtud del cual una de las partes, que es denominada promitente, se obliga con otra parte llamada estipulante a cumplir una determinada prestación que es en beneficio de un tercero, ¿sí? Este tercero se denomina beneficiario. Como podrán apreciar en este supuesto particular, cuando el tercero, que es el beneficiario de la prestación y en favor de quien se la establece, cuando acepta la ventaja convenida en su beneficio y obviamente la notifica al promitente, que es el deudor, antes de que sea revocada, automáticamente deja de ser un tercero y se incorpora a la obligación en calidad de acreedor. En este supuesto, a ver, nada contradice lo que dijimos hace un momento respecto al alcance relativo de los efectos de las obligaciones, es decir, que sean entre acreedor y deudor. Porque si bien el beneficiario inicialmente es un tercero, ¿sí? No hay duda de que es un tercero, cuando acepta la prestación que tendrá que realizar en su favor, digamos, el promitente, deja de ser un tercero, ¿sí? Y se convierte en acreedor, pudiendo tanto él como el que es estipulante exigir al promitente, es decir, al deudor, el cumplimiento de la obligación, con lo cual esta última pasa a tener, digamos, cuando digo esta última, me refiero a la obligación, pasa a tener dos acreedores, ¿sí? Por un lado el estipulante, y por otro lado el beneficiario, que al aceptar la estipulación en su favor, se integra en la relación jurídica obligacional y pasa a ser también acreedor, pudiendo exigir el cumplimiento de la prestación al promitente. El ejemplo más común de la estipulación a favor de terceros se da en los casos del seguro de vida. Fíjense cómo en estos casos el estipulante va a ser el asegurado, el promitente es la compañía aseguradora, y el beneficiario es la persona indicada por el asegurado para recibir o para percibir la indemnización en caso de que se produzca su fallecimiento. Acá es un caso muy claro, donde la doctrina, digamos, desde antaño viene diciendo que, bueno, este es un típico caso de estipulación en favor de terceros. Hasta acá hemos visto entonces las nociones generales respecto del tema que hoy nos convoca, y les propongo continuar, avanzar un poco más, y estudiar ahora cuáles son estas consecuencias que emanan de la relación jurídica obligacional. Bien, veamos entonces los efectos de las obligaciones entre las partes. Comencemos con los efectos que se dan con relación al acreedor. En términos generales, los efectos de las obligaciones en cuanto al acreedor consisten en darle el derecho para reclamar el cumplimiento de la prestación. ¿Sí? Tradicionalmente, la doctrina suele clasificarlos en efectos principales y efectos secundarios o auxiliares. Los efectos principales tienden a que el acreedor puede haber satisfecho su interés, ya sea recibiendo la prestación en especie, in natura, en caso de ser una cosa cierta, recibiendo la cosa,
o por equivalente dinerario, ¿sí? El valor de esa cosa. Recuerden que, a ver, el derecho de crédito es un derecho subjetivo. Por lo tanto, en caso de que el deudor no cumpla, bueno, esto va a tener consecuencias. Y la ley le brinda al acreedor un poder de actuación, o mejor dicho, un poder de agresión sobre el patrimonio del deudor para obtener la satisfacción del interés que persigue con la obligación. Para lo cual, obviamente, va a tener que acudir a los tribunales de justicia. Los efectos principales, a su vez, se subclasifican o se suelen clasificar en normales y anormales. ¿Cuáles son los efectos normales? Son aquellos que consisten en que el acreedor cobre en especie, es decir, exactamente lo que se le prometió. Los efectos normales se pueden lograr de tres maneras distintas. En primer lugar, por cumplimiento voluntario del deudor, ¿sí? Sea cuando el deudor cumple, digamos, llegado el momento del cumplimiento del pago, cuando ya la obligación resulta ser exigible, bueno, el deudor en este caso cumple voluntaria y espontáneamente con lo prometido. Esto es lo que ocurre en la inmensa mayoría de las obligaciones. Llegado el momento del vencimiento, el deudor paga sin tener que sufrir ningún tipo de coacción y de esa manera se extingue de manera natural la obligación. Trigo Represas y Casó en su obra, con mucha elocuencia, ellos dicen, bueno, aquí la obligación muere de muerte natural. Esto es lo que naturalmente estaba destinado, ¿sí? Nace la obligación para morirse, ¿sí? Se muere con el cumplimiento. El cumplimiento voluntario, ellos dicen, bueno, la obligación muere de muerte natural. Para extinguirse, ¿no? Se extingue de muerte natural. En segundo lugar, por el cumplimiento forzado, ¿sí? Si el deudor no cumple voluntariamente, bueno, la ley le da al acreedor los medios legales para obligarlo a cumplir. De tal modo, ante el incumplimiento del deudor, el acreedor puede acudir a los organismos jurisdiccionales del Estado para que, obviamente con el auxilio de la justicia, procure obtener forzadamente aquello que el deudor debe, ¿sí? Iniciando, obviamente, una acción judicial de cumplimiento. Y en tercer lugar, puede hacérselo procurar por un tercero, obviamente a costa del deudor. Esto lo vamos a ver enseguida. Los efectos principales también se dividen en anormales. Dijimos los normales son estos tres que acabamos de mencionar, y también tenemos los efectos anormales, que también se llaman ejecución forzada indirecta, que en realidad se reducen a obtener el equivalente dinerario de la prestación, ¿sí? Cuando el deudor no cumplió la obligación y el acreedor, porque ya no le interesa el cumplimiento en especie, o porque, por ejemplo, la obligación estaba sometida a un plazo esencial, bueno, en este caso, el acreedor puede reclamar del deudor no ya, obviamente, el cumplimiento específico, sino el contravalor dinerario de la prestación, ¿sí? Y obviamente a este contravalor dinerario, al valor de la prestación, se le va a poder añadir los mayores daños que el incumplimiento eventualmente le pudo haber ocasionado. Esto es una consecuencia de uno de los requisitos que tiene que tener la prestación y que vimos en la unidad número 2. Me refiero a que la prestación tiene necesariamente que tener un contenido patrimonial, ¿sí? Porque en caso contrario no sería posible ejecutar de manera indirecta, ¿sí? Exigir el cumplimiento por equivalente de la prestación. Les pongo un ejemplo. Supongamos que por medio de una agencia de viaje yo contrato un vuelo para viajar a España y obviamente, digamos, y poder así asistir a un evento, ¿sí? Supongamos que tengo que asistir al casamiento de mi hermano que vive allá. Bueno, llegado el día y el horario en que tenía que viajar, la aerolínea, de manera caprichosa, se niega a dejarme volar y, digamos, como consecuencia de eso, me pierdo la celebración del casamiento de mi hermano, en el que encima yo era el testigo de ese casamiento. En este ejemplo que les pongo, bien exagerado, obviamente a mí ya no me interesa el cumplimiento de la prestación en especie, ¿sí? Que consistía justamente en viajar, en trasladarme a España, en que la aerolínea me lleve a España, contrato de transporte aéreo en este caso. Porque la fiesta de casamiento ya pasó, ya me la perdí. Es más, los novios ya están de luna de miel en otro país. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Yo puedo reclamar el valor de la prestación, el valor actual del pasaje aéreo, más todos los daños que el incumplimiento me generó. Por ejemplo, yo podría reclamar el daño emergente, porque como vivo en Mar del Plata, me tuve que tomar un micro a Buenos Aires para llegar al aeropuerto de Seiza, me tuve que hospedar en un hotel, tuve gastos de traslado,
de alimentación, etc. También puedo reclamar el lucro cesante, porque por 2 días tuve que ausentarme de mi trabajo, entonces me descontaron esos días de mi salario. También puedo reclamar, sin duda, el daño moral, ¿sí? Un daño moral terrible que me generó perderme el casamiento de mi único hermano y no poder ser su testigo. Fíjense cómo en este caso yo podría, porque ya no me interesa, yo siendo acreedor, porque ya no me interesa, o porque es imposible ya el cumplimiento en especie, porque el cumplimiento se tornó, digamos, absoluto y definitivo. Bueno, yo podría en este caso reclamar el valor de la prestación al deudor, el valor de la prestación, el valor de mercado de la prestación incumplida. Y además yo le puedo adicionar, puedo reclamar también los daños que el incumplimiento me ocasionó. Obviamente para eso tengo que acreditar, para reclamar los daños, los mayores daños, tengo que acreditar el cumplimiento de los 4 presupuestos de la responsabilidad que vamos a ver, responsabilidad civil, que vamos a ver cuando lleguemos a la última parte de la materia, ¿sí? Que les adelanto son, bueno, obviamente tengo que acreditar la antijuridicidad, tengo que acreditar el daño, tengo que acreditar la relación de causalidad y tengo que acreditar también un factor de atribución. En segundo lugar, dentro de los efectos de las obligaciones, tenemos los efectos secundarios, ¿sí? Que se contraponen a los efectos principales, que son aquellos que acabamos de ver. ¿Cuáles son los efectos secundarios o auxiliares, como también se los conoce? Son aquellos que tienden a proteger la integridad del patrimonio del deudor, ¿sí? ¿Para qué? Para poder garantizar el cobro del crédito. Consisten en una serie de medidas legales de las que dispone el acreedor, justamente para garantizar que el deudor va a cumplir la prestación. Acá encontramos, o dentro de estas medidas, encontramos las medidas cautelares o precautorias, las medidas reparadoras, ¿sí? El ejercicio de los privilegios, el derecho de retención, también forman parte de estos efectos más bien secundarios, ¿sí? Más bien auxiliares de la obligación. Obviamente con respecto al acreedor, ¿sí? Siempre estamos hablando, en este caso, con, digamos, respecto a los efectos que se proyectan en el polo activo de la relación jurídica obligatoria. Entonces, para hacer un breve resumen, para que lo tengan, digamos, esquematizado, tenemos los efectos con relación al acreedor que se dividen en 2 grandes grupos, los efectos principales y los efectos auxiliares o secundarios. Los efectos principales se subdividen a su vez en normales y anormales, ¿sí? Los efectos normales tenemos 3 posibilidades: el cumplimiento espontáneo por parte del deudor, cumplimiento voluntario, la ejecución forzada, y la ejecución por otro, por un tercero. Y dentro de los efectos anormales tenemos el contravalor dinerario de la prestación, lo que acabamos de ver. En cuanto a los efectos auxiliares o secundarios, tenemos las medidas precautorias, las medidas cautelares, ¿sí? El embargo preventivo, la inhibición general de bienes, la anotación de la litis, la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, etc. Pero también tenemos las acciones de integración y deslinde, que son obviamente aquellas que tienden a recomponer o evitar que se desintegre el patrimonio del deudor. Esto como principio, obviamente, teniendo en cuenta como el principio general, que es el patrimonio, la garantía común de los acreedores. Y acá tenemos la acción de simulación, la acción de declaración de inoponibilidad, la acción subrogatoria, la acción directa, ¿sí? Entre otras. Muchas de estas acciones ya las han visto en Civil 1, en Civil Parte General. De todas maneras, cuando lleguemos a la bolilla correspondiente, vamos a profundizar en alguna de ellas. Muy bien, avancemos un poco más y veamos digamos, más en profundidad los efectos principales. Dijimos que el derecho del acreedor al cumplimiento de la prestación, digamos, de la prestación que es idónea para satisfacer su interés, puede alcanzarse a través de distintos medios que la ley le da. También dijimos que esto puede lograrse, como se ve normalmente, por la vía del cumplimiento voluntario del deudor, que obviamente llegado el momento del pago, ejecuta espontáneamente el plano o proyecto de conducta que se comprometió a realizar y justamente satisface el interés del acreedor. Esto, como les dije recién, jurídicamente se conoce como pago. Sin embargo, puede suceder que la prestación no sea cumplida por el deudor. Entonces es a partir de la ausencia de ese pago espontáneo que el acreedor tiene, o el acreedor cuenta, con distintos medios legales, distintos mecanismos, para procurarse aquello que le es debido y así poder alcanzar la satisfacción de su interés. Estos mecanismos están regulados o están establecidos expresamente en el artículo 730, ¿sí? En sus 3 incisos, el inciso A, B y C, que vamos a
analizar a continuación. ¿Cuáles son estos medios legales, entonces? En primer lugar, tenemos la ejecución forzada, o también llamada ejecución directa. Y esta constituye la primera medida de reacción frente a la falta de ejecución de la prestación por parte del deudor, y está dirigida a obtener el cumplimiento en especie, ¿sí? En forma específica. Es decir, de la misma forma en que debió ser y no lo fue por parte del obligado. Así lo establece, o así lo dispone expresamente el artículo 730 en su inciso A del Código Civil y Comercial, cuando autoriza expresamente al acreedor a emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello, digamos, a que se obligó. Y los medios legales que esta norma contempla son acciones judiciales, ¿sí? Que es que el sistema le da al acreedor y que están orientadas a alcanzar la satisfacción de su interés a través de la realización compulsiva de la prestación que no cumplió el deudor. Como podrán ver, en este caso, el poder del acreedor se materializa a través del ejercicio de una acción judicial, de cumplimiento. Obviamente, esto, ténganlo muy presente, no podemos nosotros hacer justicia por mano propia. Sí, o necesariamente vamos a tener que recurrir a los organismos del Estado, ¿sí? A los tribunales. Recuerden que uno de los fines del derecho es mantener la paz social. Precisamente entonces el acreedor, ante la falta del cumplimiento voluntario por parte de su deudor, tiene que acudir a los organismos jurisdiccionales del Estado, ¿sí? A los tribunales de justicia, para poder obtener el objeto de la prestación debida en especie, ¿sí? O in natura, también lo van a encontrar en los libros. Y esto se realiza mediante el dictado de una sentencia de condena que dicta un juez, y que es susceptible de ser cumplida forzadamente, digamos, de manera compulsiva, a través de un proceso especial que se llama ejecución de sentencia. De ahí la denominación del cumplimiento forzado de esta figura. Lo primero que se tiene que constatar judicialmente, ¿sí? En el marco de un proceso, es un proceso pleno, seguramente es un proceso ordinario, un proceso sumario, es si resulta o no admisible la pretensión del acreedor. Transcurrido el proceso, producida la prueba, en caso de que se haya abierto a prueba ese litigio, bueno, recién ahí, con la sentencia por parte del juez, ¿sí? Con el pronunciamiento judicial que admite el reclamo que hace lugar a la demanda, el acreedor va a estar en condiciones de promover los mecanismos de ejecución procesales tendientes al cumplimiento de la condena, ¿sí? Y acá ya entramos en, digamos, los procesos de ejecución. El más común es la ejecución de la sentencia, a través de, por ejemplo, si una vez que el juez dicta la sentencia y condena a que, en el plazo de 10 días de quedar firme la sentencia, el deudor, por ejemplo, entregue al acreedor el automotor o determinada suma de dinero. Bueno, si vencido el plazo de 10 días que concedió el juez en su sentencia y el deudor no cumple, el acreedor lo que puede hacer es iniciar la ejecución de sentencia, y para eso va a tener que embargar bienes del deudor. Por ejemplo, si lo que se debe es una obligación de dar sumas de dinero, bueno, va a embargar bienes suficientes que son de propiedad del deudor, ¿sí? Se lo va a citar de venta para que el deudor pueda oponer ciertas excepciones que están contempladas en los códigos procesales, y en caso de no poner ningún tipo de excepción, o de haber sido rechazadas por el juez, se va a mandar a llevar adelante la ejecución, y se va a disponer la subasta de esos bienes que son de propiedad del deudor y que fueron embargados. Esto es un embargo ejecutorio, y con el producido de esa subasta se va a cobrar el acreedor. Pero también puede ser, la ejecución de la sentencia puede ser una obligación de dar. Por ejemplo, el deudor me tenía que entregar un vehículo, un automotor, y no me lo entregó. Bueno, si el juez condena a que el deudor me entregue el vehículo, bueno, puede válidamente embargar ese automotor, ordenar el secuestro de ese bien, y a través de un oficial de justicia, que es un auxiliar del juez, digamos, concederme la posesión de ese vehículo, es decir, dar cumplimiento con la sentencia y, por supuesto, con la obligación. ¿Por qué es necesario transitar esto? Bueno, esto indudablemente es una garantía para el deudor. ¿Y por qué?
muy sencillo, porque el acreedor solo va a poder desplegar su poder coactivo, en el marco de un proceso judicial, en el que se respete el derecho de la defensa en juicio, de las partes litigantes, y también la garantía constitucional del debido proceso. Necesariamente para que el acreedor pueda obtener compulsivamente la prestación, tiene que acudir digamos, a los tribunales, tiene que acudir a los organismos jurisdiccionales. Y recién con una sentencia de condena dictada por un juez, va a poder ejecutar esa sentencia y poder percibir la prestación que les debía. ¿Hay algún tipo de límite para el ejercicio de esta facultad que tiene el acreedor de obtener el cumplimiento de la prestación mediante la ejecución forzada? Obviamente sí, ¿sí? Y estas limitaciones van a depender de la naturaleza de la obligación. En las obligaciones de dar sumas de dinero, la ejecución forzada se logra básicamente, como les dije, mediante el embargo, secuestro y el remate o la subasta de los bienes del deudor, y con su producido se paga el acreedor. Y también directamente con el embargo de sumas de dinero, de propiedad del demandado. Si a mí me deben determinada cantidad de dinero, y mi deudor tiene, por ejemplo, dinero depositado en una cuenta bancaria, directamente del embargo de las sumas de dinero que tiene depositado en esa cuenta bancaria, ¿sí? El banco lo deposita en una cuenta judicial, abierta a nombre del juicio que estamos transitando, y el juez, luego de la sentencia que hace lugar a la demanda, ordena transferir, ordena un giro a mi favor para que yo me cobre. En este caso, el poder de agresión patrimonial es sumamente amplio, y la única limitación tiene que ver con la inembargabilidad que por ley tienen ciertos bienes, ¿sí? Por ejemplo, el inmueble destinado a vivienda única familiar, cierto porcentaje de los salarios, ¿sí? Ciertos útiles necesarios para desempeñar tareas laborales o profesionales, o el oficio que realiza el deudor, etc. Otra limitación sean las obligaciones de dar cosas ciertas, ¿sí? Acá necesariamente tienen que darse algunos requisitos que son muy importantes. El primero de ellos, por supuesto, que es que la cosa tiene que existir. El segundo es que la cosa tiene que estar en el patrimonio del deudor, y además tiene que estar bajo su posesión. Esto se explica por la sencilla razón de que la ejecución forzada no puede ser llevada a cabo contra un tercero. Entonces, si la cosa, supóngase que desapareció del patrimonio del obligado, o si ya no existiera, ¿sí? Porque se destruyó, bueno, van a quedar expeditas, ahora sí, las otras vías de ejecución, ya sea por tercero o por el equivalente dinerario, más todos los daños y perjuicios que el incumplimiento le ocasiona al acreedor. Por ejemplo, no podría recurrirse a la ejecución forzada si la propiedad de la cosa debida se transfirió, se vendió, por ejemplo, previamente un tercero, que ese tercero la compró, la adquirió siendo de buena fe y a título de negocio, es decir, pagó un precio por esa cosa. En ese caso, el acreedor solo va a poder reclamar al deudor el equivalente dinerario de la cosa debida, ¿sí? Obviamente, como les dije recién, más los mayores daños que el incumplimiento le produjo. ¿Qué pasa en las obligaciones de hacer? Bueno, si bien el acreedor también puede llevar a cabo la ejecución forzada, no puede ejercer violencia sobre la persona del deudor para lograr eso. Vemos cómo en estas obligaciones la ejecución forzada directa, bueno, encuentra algunas dificultades que no van a poder ser superadas si el deudor se resiste a cumplir con la obligación, ¿sí? Con la prestación. Justamente por aplicación del principio general sobre el cual no es posible ejercer violencia física o moral sobre la persona del deudor para que cumpla una actividad, para que realice un hacer. Supónganse, por ejemplo, si un médico que se obligó a operar a un paciente, o un pintor que se comprometió a hacer un retrato, se negasen a cumplir sus obligaciones, bueno, obviamente no va a ser posible, digamos, forzarlos, conminarlos por la fuerza pública a operar o a pintar el cuadro, ¿sí? Un mecanismo útil, una alternativa válida para conminarlos a cumplir, podría ser la aplicación de abstrente, ¿sí? Que es un instituto, es una figura que digamos, son sanciones pecuniarias que puede aplicar el juez para justamente vencer la resistencia del deudor que se niega a cumplir un mandato judicial. Pero si aún así el deudor no cumple, bueno, en esos casos el acreedor va a tener que conformarse con demandar el equivalente dinerario de la prestación, a no ser que, bueno, pueda cumplirse en especie por un tercero, ¿sí? Y así lo prefiere el acreedor. Si opta por el cumplimiento por un tercero, bueno, nada impide que pueda válidamente reclamar, además, la indemnización de los daños y perjuicios moratorios que
digamos, se derivan del retraso incurrido por el deudor. Y por último, en cuanto a las limitaciones que existen en las obligaciones de no hacer, la situación es similar a la que sean las obligaciones de hacer. Es decir, que digamos, va a proceder la ejecución forzada siempre y cuando no sea necesario ejercer violencia, tanto física o moral, sobre la persona del deudor. Pasemos ahora al segundo de los mecanismos por los cuales el acreedor puede obtener el cumplimiento en especie de la prestación. Me refiero a la ejecución por un tercero o por otro, que está, digamos, contemplada en el artículo 730 en su inciso B. Entonces, bueno, si no se cumple, digamos, no verificado el cumplimiento voluntario por el deudor, la ley también le da al acreedor, lo faculta al acreedor a hacer cumplir coactivamente la prestación en especie por un tercero, ¿sí? A cargo y a costa del deudor. Siempre, claro está, que el hecho pudiera ser ejecutado por otro. Es decir, que la ley autoriza al acreedor a recurrir a la actividad de personas extrañas a la relación jurídica obligatoria para poder obtener la satisfacción de su interés. Vemos cómo a través de la ejecución por otro, el sistema brinda al acreedor una vía de ejecución forzada directa, la vía directa quiere decir en especie, ¿sí? In natura, que si bien, a ver, es imperfecta, bueno, en muchos casos mitiga las desventajas y los riesgos de la ejecución indirecta, ¿sí? O sea, el reclamo del equivalente dinerario de la prestación que se deriva del incumplimiento definitivo. Pero también esta opción encuentra ciertos límites, ¿sí? La ejecución por otro tiene limitaciones para poder llevarse a cabo o para poder cumplirse, que también varían según la naturaleza de la obligación. En las obligaciones de dar cosas ciertas que se encuentran en poder del deudor, a ver, suponiendo agotada la posibilidad de obtener la entrega de parte de este, es muy difícil perseguir el cumplimiento por terceros. Solo podría darse esa posibilidad si la cosa cierta, en vez de estar en poder del obligado, ¿sí? En vez de estar en poder del deudor, estuviese en manos de otro. Si se trata de cosas genéricas y fungibles, por ejemplo, de cosas que son fabricadas en serie, por ejemplo, no sé, electrodomésticos, celulares, productos de electrónica, bueno, válidamente se podría recurrir a un tercero para que por su intermedio el acreedor obtenga cosas que son equivalentes a las convenidas. Obviamente en ese caso el deudor va a tener que pagar el costo, ¿sí? Va a tener que pagar digamos, los costos que le insumen al acreedor recurrir a esta vía. Supónganse si, digamos, a ver, un ejemplo bien claro y bien concreto. Supónganse que yo soy acreedor de la entrega de un teléfono celular específico, supónganse de una marca determinada, de un modelo determinado, de un año determinado. Es un producto, por supuesto, que se produce en serie. Llegado el momento del cumplimiento, de la exigibilidad de la obligación, el deudor no cumple. El deudor no cumple. Yo válidamente lo que puedo hacer es recurrir a esta ejecución por otro. Yo puedo ir a un tercero, supongamos un tercero que tiene el mismo teléfono que el deudor me debía, es un producto fabricado en serie, y lo compro. Adquiero ese producto, ¿sí? Ejecuto la obligación por un tercero. El precio que yo pago a ese tercero, obviamente después se lo puedo reclamar a mi deudor, ¿sí? Al deudor original. En las obligaciones de hacer también es posible el cumplimiento por otro, pero siempre y cuando no se trate de obligaciones que son intuito personales, es decir, aquellas en las que la persona del deudor ha sido especialmente tenida en cuenta para el nacimiento de la obligación. A ver, salvo en ese supuesto, a ver, es válidamente factible que una persona diferente al deudor pueda realizar la prestación en favor del acreedor, ¿sí? Por ejemplo, el deudor se obligó a pintarme la casa. Llega el momento del pago, no cumple. Bueno, válidamente yo puedo contratar a otro pintor, a un tercero, para que realice la prestación. Lo mismo si necesito levantar un muro, digamos, si la obligación consiste en levantar un muro, sembrar un campo, etc. En cualquiera de estos ejemplos se puede recurrir a esta vía alternativa. Las obligaciones no hacer también resulta factible cuando la intervención del tercero esté destinada a destruir lo que el deudor haya realizado en infracción de esa abstención. Recuerden, acá estamos hablando de una obligación de no hacer. Y cuando el deudor
infringe esa extensión, ¿sí? Realizando lo que no debía hacer, bueno, puedo recurrir a un tercero para que destruya eso. Por ejemplo, si el deudor construyó una pared en un inmueble alquilado, ¿sí? Supónganse que el deudor es locatario, es un inquilino mío. Yo soy locador, celebro con mi deudor un contrato de locación, perdón, con otra persona un contrato de locación, y el locatario es, digamos, deudor de la obligación de no construir o no realizar determinadas construcciones en el inmueble de mi propiedad, del cual yo soy el locador. Acá hay una previsión expresa de una obligación de no hacer, ¿sí? Acá hay una obligación de no hacer que está, digamos, nace de fuente contractual, de este contrato de locación. Si el deudor se niega a restituir las cosas a su estado anterior, es decir, si el deudor se niega a deshacer lo que construyó infringiendo la norma contractual, el locador válidamente puede valerse un tercero para que realice la tarea de demolición de lo construido ilegítimamente por el deudor. Esto también es factible. Ahora, una particularidad que tiene esta opción, este dispositivo, este mecanismo de ejecución forzada por un tercero, ejecución en especie por un tercero, tiene que ver con la necesidad de una autorización judicial previa. Esto también es muy importante. Acá la doctrina y la jurisprudencia por ahí más clásica es uniforme en el sentido de que el acreedor de la obligación, para hacer uso de su derecho de ejecutar la prestación por otro a costa del deudor, requiere necesariamente de la autorización judicial, es decir, de una autorización judicial previa en ese sentido. Salvo en los supuestos de suma urgencia. Veamos esto con un ejemplo que espero que les sirva para comprender mejor esta situación. Supónganse que una persona contrata a un plomero para que al día siguiente le repare una pérdida en un caño que le provoca una importante mancha de humedad en el techo de su cocina. Acá ya se compraron los materiales e incluso se le pagó un adelanto a este plomero por el trabajo que iba a realizar al día siguiente. Llegado ese día, el plomero, deudor de la obligación, no va a mi casa, no va a la casa de la persona que es el acreedor, no va a la casa de aquel hombre, e incluso se niega a atenderle el teléfono. Al poco tiempo la mancha de humedad que tenía el techo de la cocina se hace cada vez más grande, y se empiezan a caer parte del cielo raso y aparece una gotera. Vemos cómo la situación se empieza a agravar. Frente a esto, al pobre hombre no le queda más alternativa que contratar a otro plomero para evitar mayores daños, para evitar que el techo directamente se caiga. Vean cómo en este caso, y ante esta emergencia, todos los gastos que el pobre hombre haya tenido que realizar por los servicios de este segundo plomero, van a poder ser reclamados, exigiendo el reintegro, al deudor originario, ¿sí? Al plomero que incumplió la obligación que había asumido. Cuando el acreedor obtiene el cumplimiento de la prestación por un tercero, como es el caso que acabamos de ver, en lo que hace al reembolso de este tercero, pueden darse dos situaciones, pueden darse dos variantes. La primera, que el acreedor le pague directamente al tercero, en cuyo caso al acreedor obviamente va a tener el derecho a reclamar al deudor el importe que pagó. Pero también se puede dar el supuesto de que el tercero que cumple la prestación decida directamente dirigir su acción contra el deudor originario, ¿sí? Por ejemplo, subrogándose en los derechos del acreedor que fue desinteresado. Esto también es factible, es posible, no hay ningún inconveniente al respecto. Finalmente, dentro de los efectos principales, nos resta hablar de el efecto anormal. ¿Sí? Dentro de los efectos principales, con relación al acreedor, tenemos la ejecución indirecta o por equivalente dinerario de la prestación. Ya dijimos que cuando el deudor no cumpla voluntariamente la prestación y no sea posible compelerlo al cumplimiento forzado en especie, ni tampoco hacerla ejecutar por terceros, la ley le da al acreedor una tercera posibilidad para que pueda satisfacer su interés. ¿Qué es lo que puede hacer? Puede reclamarle al deudor el contravalor dinerario de la prestación. Si esto se conoce
el nombre en latín del id quod interes, que no es sino un sustituto de la prestación específicamente debida, al que la doctrina clásica tradicionalmente ha denominado, como ya vimos, efecto anormal de la obligación. Dicen que es anormal porque en realidad el acreedor no recibe en especie la prestación, sino que recibe el valor dinerario de esa prestación. Por eso se llama, o tradicionalmente se lo conoce como efecto anormal. Busso la definió de una manera muy interesante. Él dice que este contravalor dinerario, este efecto anormal, es la representación generalmente en dinero del interés que para el acreedor habría significado la ejecución en especie. Fíjense, es muy clarita esta definición. Es decir, que ante la imposibilidad de que el acreedor pueda haber satisfecho el interés, digamos, su interés en especie, por ejemplo, la entrega del automotor, supongamos, el ordenamiento jurídico le permite obtener esa satisfacción por equivalente, ¿sí? Es decir, mediante el contravalor dinerario de la prestación, que no es otra cosa, reitero, que la sustitución en dinero de la prestación debida por el deudor. ¿Sí? En el ejemplo que vimos recién, el valor de ese auto, ¿sí? El valor de mercado actual del automotor que debió ser entregado y no lo fue. Por lo tanto, cuando el acreedor no puede obtener en especie la satisfacción de su interés en la obligación, y tiene que conformarse con su equivalente dinerario, hablamos de un efecto anormal. Tengan en cuenta que en este caso no nos hallamos ante una nueva obligación, ¿sí? Sino que en realidad se trata de la misma obligación que modifica su objeto y se convierte en la de pagar el contravalor económico, ¿sí? Y a este contravalor económico de la prestación, como ya lo dije y lo reitero nuevamente, para que lo graben, se le pueden adicionar la indemnización de los mayores daños que ese incumplimiento le pudo haber ocasionado. Supónganse este supuesto, a ver, grafiquémoslo con un ejemplo. Supongamos que el deudor tenía que entregarme una casa, pero en vez de cumplir con su obligación, en vez de entregármela, la prende fuego, y producto de ese incendio queda totalmente destruido ese inmueble. Yo, que soy el acreedor de esa obligación, ¿qué es lo que me queda? Obviamente no voy a poder reclamar el cumplimiento forzado en especie, porque la cosa cierta que debía ser entregada ya no existe más. Entonces lo que puedo hacer es reclamar el valor de la prestación, ¿sí? El valor de mercado de la casa, de ese inmueble. Pero además de eso, yo podría reclamar los daños y perjuicios que ese incumplimiento me generó. Por ejemplo, yo podría reclamar el lucro cesante, ¿sí? Que es la ganancia que me iba a obtener, si pruebo en el marco de un proceso judicial, en el marco de un juicio, que en esa casa iba a instalar un hotel. Entonces yo me vi privado de obtener la ganancia por el alquiler de las habitaciones que iba a instalar en ese hotel. Otro ejemplo, similar al anterior. Supongamos que el deudor se ve obligado a entregarme un auto y no cumple. ¿Yo qué podría hacer? Podría exigir, a través de una demanda judicial, que me entregue el valor de mercado de ese auto. Pero además, como ese vehículo yo lo iba a afectar al servicio de taxi, y ya no lo voy a poder hacer, puedo también reclamar la ganancia que me vi privado de percibir, digamos, como indemnización por ese lucro cesante. Eso también válidamente lo puedo adicionar a la indemnización, al reclamo por cumplimiento. ¿Sí? Yo puedo, digamos, iniciar una demanda por cumplimiento forzado, en este caso, digamos, yo puedo reclamar el contravalor dinerario de la prestación, pero además puedo adicionar los mayores daños que ese incumplimiento me hubiera ocasionado. Ingresemos ahora muy rápidamente al análisis de los efectos secundarios o auxiliares de la obligación. Hemos dicho que estos efectos auxiliares o secundarios son dispositivos que el código le brinda al acreedor para intentar mantener íntegro el patrimonio de su deudor. Obviamente esto tiene su razón de ser en un principio general, ¿sí? Que es aquel que dice que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Si estudian de la obra de Pizarro y Vallespinos, van a ver cómo ellos denominan a estos efectos secundarios con el nombre de tutela conservatoria del crédito, ¿sí? Abarcando con ello una gran variedad de derechos, potestades y facultades
que básicamente se orientan a una doble dirección. En primer lugar, para asegurar la existencia y la certeza o certidumbre, y también la eficacia, por supuesto, de la obligación, y en segundo lugar, para defender la integridad patrimonial del deudor, ¿sí? Para defender la integridad en realidad de su patrimonio. A través de estas acciones lo que se procura justamente es resguardar al acreedor de futuras contingencias, evitando o minimizando los riesgos en caso de que el deudor no cumpla voluntariamente con la prestación cuando esta prestación obviamente se torne exigible. Dentro de la llamada tutela conservatoria del crédito, se encuentran, digamos, distintos mecanismos, distintos dispositivos. Y dentro de estos medios de conservación se destacan fundamentalmente los siguientes: las medidas cautelares, que son aquellas que tienden a mantener inalterable el patrimonio del deudor, evitando que éste justamente se desintegre, por ejemplo, con un embargo preventivo, con una inhibición general de bienes, con una anotación de delitos, una prohibición de innovar, etcétera, pero también con unas medidas reparadoras, ¿sí? Que estas medidas reparadoras lo que tienden es a recomponer el patrimonio del deudor, o bien a evitar que ese patrimonio se desintegre, ¿sí? Por inacción del deudor, o por cualquier otra cuestión. Y esto obviamente va a perjudicar enormemente a los acreedores. Y dentro de estos mecanismos, de estas acciones, se destacan la acción subrogatoria, la acción de simulación, entre otras. ¿Sí? No me quiero detener en estas acciones porque justamente las vamos a ver bien en profundidad cuando lleguemos a la unidad correspondiente. El último de los temas que nos toca ver hoy son los efectos de las obligaciones, pero no ya con relación al acreedor, que son los que vimos recién, sino con relación al otro sujeto de la relación jurídica obligacional. Me refiero al deudor. Vamos a mencionarlos muy, muy brevemente. Estos efectos de las obligaciones con relación al deudor consisten en determinados derechos que tiene el deudor, que básicamente digamos, son los siguientes. El primero es el derecho a exigir una colaboración del acreedor, sobre todo cuando esa colaboración va a ser necesaria para que pueda él cumplir con la prestación, ¿sí? Cumplir con la obligación. Acá obviamente es muy importante que ambas partes se manejen de buena fe, ¿sí? La buena fe es un principio general que, digamos, tiene que estar presente durante toda la vida de la obligación. Y en este caso, como dijimos recién, bueno, a partir de este principio, el deudor tiene derecho a exigir la colaboración del acreedor. Puede ser la colaboración, por ejemplo, para cumplir directamente con la prestación. Supónganse que yo soy un sastre, y soy deudor de realizar determinados trabajos, unas prendas de otra persona. Si esa otra persona no se presenta en mi taller para que yo pueda tomar las medidas, bueno, por supuesto acá no hay una colaboración del acreedor. En este caso, yo tengo el derecho a exigir esa colaboración. Y eventualmente podría, digamos, constituirlo en mora, la mora creditoris, como lo vamos a ver cuando lleguemos a la unidad correspondiente. Incluso hasta podría, bueno, en este caso sería difícil, pero si fuese una obligación, por ejemplo, de dar sumas de dinero, podría iniciar una acción de pago por consignación también. El segundo de los derechos es el que tiene el deudor a pagar y a quedar liberado luego de que pagó. El deudor no solo tiene que pagar, sino que tiene derecho a pagar. Y si el acreedor se niega a recibirle el pago, bueno, puede pagar por vía judicial, lo que conocemos como pago por consignación, como les dije recién. Y también, una vez que cumpla con el pago, puede exigir la entrega del recibo correspondiente. Finalmente, tiene derecho a defenderse, ¿sí? A repeler las acciones que el acreedor le inicie por cumplimiento. Por ejemplo, si el deudor ya pagó, puede repeler la demanda que eventualmente inicie el acreedor, obviamente para lo cual va a tener que presentar en el juicio medios de prueba suficientes que acrediten su pago, ¿sí? El medio de prueba por excelencia del pago es el recibo firmado por el acreedor. Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy.
recuerden que cualquier duda, cualquier consulta que se les vaya presentando respecto a los temas que hemos visto hoy, o que hemos tratado durante la cursada, obviamente la van a poder canalizar a través de los medios de comunicación previstos al efecto por la plataforma, principalmente mediante el uso de la mensajería, que es el medio que nosotros sugerimos para despejar este tipo de inquietudes, ¿sí? Pero también lo pueden hacer a través de cualquiera de los foros, sobre todo el foro de comentarios, que tienen también disponible. Dicho esto, yo les agradezco mucho su atención, y obviamente nos estaremos viendo en nuestro próximo encuentro. Un saludo grande.